Buenos días, le habla la doctora Dilce de Rosa. Para mí es un honor compartir con ustedes estos momentos sobre el tema tan apasionante como es el de la lectura inicial, específicamente los criterios para su enseñanza. Esta ponencia está dirigida a todos los profesionales, padres, todo aquel contexto, todos aquellos que pertenecemos al contexto donde está alguien que va a iniciarse en la apropiación de la lectura. Quiero dar gracias a todos los organizadores de este evento, de verdad que gracias. Ha sido para todos nosotros una alegría contar con estos espacios. Lo primero que podemos conversar es ¿qué vamos a entender por lectura? Pareciese que es una definición que todos conocemos de manera natural. A veces la entendemos como decodificación, a veces la entendemos como entonación, a veces la entendemos como pronunciar bien. Pero el proceso de lectura involucra muchas cosas más. Es un proceso complejo realmente por el hecho de involucrar muchas cosas más. Involucra al lector, involucra al texto, involucra los significados del contexto en el que está el lector e involucra los recursos del contexto del lector. Todo en este momento gira alrededor del lector. Entonces, lectura va más allá de la decodificación de un mensaje, va más allá que construir acciones comunicativas en contextos reales y virtuales. Porque recordemos que estamos en la época de la era de la tecnología. Involucra los procesos sociales en que se está involucrado, se interactúa en la lectura con el conocimiento y se interactúa con otras personas y con otros mundos. Como podemos ver, la lectura involucra una serie de procesos y de circunstancias que se encierran o que se pudiesen manejar en lo que es el hogar, el entorno y la escuela. Esos espacios, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de crear, que son factores externos que propician un ambiente lector, tenemos que involucrarlos en este proceso de esta lectura inicial. Y hay algo muy, muy importante, que son las condiciones para que se dé ese aprendizaje de la lectura. Tenemos que buscar que ese lector esté interesado, que para él el texto que le vamos a presentar o que él va a seleccionar, obviamente sea significativo, sea de su interés, que él considere que es importante. No el que enseña, sino el que va a leer es el que debe considerar que es importante ese texto. Y que significa que él entienda que ese aprendizaje para él es relevante. Por eso sintetizamos criterios, ¿verdad? Pueden ser muchos más, pero sintetizamos algunos criterios para la enseñanza de esa lectura, para ese momento único en el ser humano. Único porque solamente una vez en la vida se da el proceso de la apropiación. Posteriormente se da el proceso del desarrollo de la lectura, pero esa apropiación que por primera vez podamos nosotros entender o buscar o conseguir significados en un texto es un momento único. Por eso tendremos que tener como premisa que la lectura es un proceso complejo que combina lo que el lector puede enseñarse a sí mismo por medio del conocimiento propio y el conocimiento previo y el conocimiento que tiene él sobre el mundo. La lectura del universo, dicen algunos autores, antecede a la lectura de la palabra. Por eso es importantísimo entender que lectura es crear el entorno lector, el ambiente lector. Y cualquier noción de lectura que trate de hacerse, o cualquier proceso hacia la lectura que trate de hacerse, sin entender que hay un texto mundo, sin entender que hay un texto humano, sin entender obviamente que hay un texto escrito, realmente no ha aprendido lo que significa leer, para qué leer y qué significa en el mundo
de ese lector el apropiarse de ese proceso de la lectura. Es importante también trabajar con dos conceptos que pareciesen sinónimos, pero no lo son, que es la apropiación de la lectura y la alfabetización. Pero la alfabetización incluye la escritura. En este momento solamente vamos a hablar del proceso lector, indudablemente que son dos procesos que están inmersos uno en el otro, pero está lo propio de la lectura y lo propio de la escritura. Entonces, uno de los primeros criterios sería formar un lector crítico y reflexivo. Desde el principio hay que sustituir esa lectura mecánica, de esos textos que tienen lecturas que descomponen los significados para irse a un espacio más hacia los subsistemas de la lengua, pero el subsistema fonético, y no ir al concepto integral de lo que es significado. Por eso entonces hay que sustituir esas lecturas mecánicas por otras, ¿verdad? Y que sea, como ya lo dijimos, de interés propio del lector. Fomentar lecturas que hagan o que provoquen o que promuevan la diversidad de opiniones, confrontaciones, argumentaciones, y seleccionar lecturas, ¿verdad?, que presenten la importancia de lo que significa la cooperación, porque es uno de los elementos que componen ¿cómo les diría yo?, que deben estar presentes en cualquier proceso humano, que es el hecho de la cooperación, porque entre pares también se pueden apoyar para ese proceso de lectura inicial. El segundo criterio es promover la lectura en el hogar. Esa integración con el hogar es fundamental. Entonces, la escuela tiene que buscar, y los padres y representantes deben buscar esa integración entre ambos hacia conducir y crear ese proceso adecuado para el niño con ese ambiente lector. En ese sentido, hay que facilitar materiales que los niños dentro de la escuela, el préstamo circulante, para que exista esa relación, se lleven textos al hogar, y del hogar también, si tienen la posibilidad, prestarlo a la escuela. El niño ve, y el adulto que esté apropiándose de la lectura ve esa relación hacia un proceso que lo considerará él de manera importante, que se dé la integración. Por eso hay que informar a todos los involucrados, a los padres, representantes, a los abuelos, a los tíos, a todos los que tengan que ver con este proceso, sobre la importancia de tener materiales diversos, apropiados, pero diversos, para conformar lo que es el hábito lector. Otro criterio es crear nichos de lectura en las bibliotecas escolares. Que las bibliotecas no se conviertan en un almacén de libros, sino que las bibliotecas se conviertan en un laboratorio, en un centro de compartir lecturas, de actividades propias para que este ambiente lector se dé, para el que se está apropiando, pero también para el que ya se apropió y siga desarrollando su conocimiento a través de esta importante competencia lectora que debemos nosotros tener. Otro de los criterios sería atender los aspectos sociales del lector. Hay que conocer al lector, hay que ver que esos textos que manejan tengan que ver con la vida de ese lector. Tiene que establecer la relación que le llamamos nosotros contexto y sociedad. También hay que escoger textos que tengan que ver con el vocabulario y las expresiones propias del espacio donde se está desarrollando esa apropiación de la lectura, que para él, al verlo, al leerlo y entender el significado, sepa que pertenece a su entorno, bien sea familiar, bien sea de amigo o bien sea de la escuela. También es importante propiciar lecturas que valoren, que den la importancia de lo que significa trabajar en equipo, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, la importancia de la familia y la importancia de la relación con el otro, el respeto a la diversidad, el respeto al otro. Es fundamental en estos textos que nosotros vamos a seleccionar para que se dé este proceso de apropiación de la lectura.
Otro criterio sería atender los aspectos emocionales del lector. Tenemos que atender a sus sentimientos, a su sentir, a la autoestima, a la sensibilidad, a la creatividad. El ser humano es razón y emoción, y tenemos que en estos procesos de lectura atender a lo que sí, a lo que va hacia la razón, pero también hacia lo que va a esa forma que nos caracteriza, que es la emoción a todo ser humano. Un siguiente criterio sería atender los aspectos culturales del lector, seleccionar lecturas que resalten las tradiciones, costumbres, valores propias de su contexto inmediato, pero también su inmediato y del mundo, porque la idea también es conocer. Pertenecemos a una aldea global, partimos de una localidad, de una regionalidad, de una nacionalidad y de un mundo en el que vivimos todos. De igual manera, propiciar lecturas que establezcan las características multiculturales de los países. Todos los países tenemos condiciones multiculturales y eso es importantísimo. Debemos conocer la naturaleza de lo que somos, de dónde venimos, y por supuesto eso implicará hacia dónde vamos. También promover lecturas que tengan lo que son los valores éticos, morales y sociales para fortalecer esa formación integral de ese ser humano. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de aspectos generales y vamos a ir ahora yendo, cerrando hacia los criterios, a ir al aspecto pedagógico. El aspecto pedagógico, dependiendo de la naturaleza, de la edad y del contexto del lector, iniciaríamos con textos cortos, ¿verdad? Textos coherentes con las características biopsicosociales del lector. Escoger indudablemente textos que no contengan contenidos no prudentes, que no tengan errores ortográficos, que presenten coherencia tanto sintáctica, semántica y pragmática, es decir, coherencia lingüística, y escoger contenidos, ¿verdad?, relacionados siempre con la realidad del lector, que sea cercano a él, que sea significativo. Y luego vamos a lo lingüístico. Combinar situaciones que respondan a los tres ejes fundamentales de la lengua escrita, que es la pragmática, la semántica y lo que tiene que ver con la forma o con la escritura propiamente dicha de esos textos, cómo están escritos. Quiere decir que ya entonces tendremos que ir hacia lo que son los diferentes tipos de textos, donde entran el narrativo, el expositivo, el argumentativo, el instruccional. Tenemos que ir a promover sobre áreas del conocimiento, ya que si estamos en el entorno escolar, pues tenemos que ir hacia las áreas de conocimiento. Y hacer consciente, muy importante, la naturaleza y característica del sistema de escritura, partiendo de lo que es significado, partiendo del texto, siguiendo con la oración, siguiendo con la palabra y luego cómo se estructura esa palabra, no al revés, porque generalmente los procesos de lectura descomponemos tanto la lengua que la llevamos a partir de lo que son sonidos, incluso a partir de lo que son las letras. No, debemos partir de lo que es la lectura, significados, mundos que vamos a incluirnos, a imbuirnos en esos textos para que de allí nosotros podamos aprender, conocer, divertirnos, expresarnos. Y luego que está creado todo ese ambiente lector, pasaremos al final a ese proceso donde la lengua va a la explicación de cómo se construye la lengua escrita para luego entender que la lectura es creación de mundos. Espero que con este compartir podamos iniciar una conversación en que todos nos sintamos que la lectura es una de las competencias fundamentales del ser humano. Espero que tengan un feliz y bendecido día.